Rodrigo Medina, absuelto del caso Kia. Guillermo Padres, perdonado por el delito de evasión fiscal. Javier Duarte, libre de la acusación de crimen organizado. La redención podría llevarlos al perdón de sus pecados y mientras los ojos de un país entero estaban puestos en más temas como el regreso del Bester o la transición presidencial, sigilosos se movían entre las sombras. Pero en un país en donde la justicia es solo una utopía, el riesgo de perder ante la corrupción es alto. Exgobernadores, entre la justicia y la impunidad. Soy Magda Bastida, esto es A Fondo, acompáñenme. A Fondo, con Magda Bastida. Una de las grandes características de este sexenio ha sido la corrupción y los diferentes casos que se han presentado. En su momento se llegó a la detención de exgobernadores corruptos. Pero ¿qué pasa después? ¿Recibirán sentencia o no se recibirá? ¿Habrá justicia o se quedará de esa manera? Sentencias favorables en cascada son las que se han visto en los últimos días. Para el segundo bloque retomaremos algunos temas más. Reflectores con Andrés Manuel y justicia entre sombras. Mientras todo mundo veía a Andrés Manuel y su transición, algunas otras cosas se estaban entre esas sombras. En el bloque 3 hablaremos de Gordillo, de Napito y de Lozoya, algunos otros ejemplos también y escándalos de corrupción en México. Para finalizar hablaremos, ¿habrá justicia dentro de todo esto? ¿Será una justicia transeccional o permanecerá en la impunidad? Acompáñenme. El 25 de julio, un juez federal otorgó amparo que deja sin efecto una posible detención en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. El 17 de agosto del 2018, un juez otorgó la libertad al exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, por el delito de defraudación fiscal a cambio del pago de una garantía millonaria. Quién sabe si tenga el dinero. A mediados de agosto del 2018, un juez de control dictó al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, auto de no vinculación a proceso por los delitos de peculado y contra el patrimonio. Una semana después, la PGR informó que no contaba con pruebas suficientes para acreditar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. El delito de delincuencia organizada, ¿hay justicia? ¿Es impunidad o será que la corrupción está legalizada? Le doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Se trata del maestro Jorge Alcovín, analista político, socio fundador de Alcovín Consultores. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación. De casa también, abogado Ricardo Peralta, académico de Derecho de la Universidad. Muchas gracias. Bienvenido. Magda, y el licenciado Hugo Páez, subdirector general de Impacto MX. Bienvenido. Gracias, Magda, por invitarme. Pues está puesta la pregunta sobre la mesa. ¿Hay justicia, es impunidad o ya de plano la corrupción está legalizada? Bueno, pues yo creo que habrá que ser muy claros en algo. Hay una gran discusión, y ustedes seguramente no me dejarán mentir, una gran discusión acerca del enfrentamiento entre el poder y la justicia. Hemos visto históricamente en nuestro país cómo se ha politizado y se han mediatizado más que institucionalizado los asuntos judiciales. Cuando llegan a los medios de comunicación y cuando estos tienen ya un tinte político, como son los casos que seguramente vamos a hablar el día de hoy, ciertamente tienen un trasfondo que no lo podemos negar, donde hay un interés político, porque todos los involucrados o han sido líderes sindicales, o han sido exgobernadores, o han sido legisladores, es decir, han formado parte de la clase política. Sin embargo, creo que también para llegar a determinar que esto sea politizado de manera genérica sería un tanto cuanto temerario, porque hay varios factores que tenemos que tomar en consideración. Una mala investigación presentada a un mal sistema judicial y unas sentencias presentadas a un pésimo sistema penitenciario. Es un tema integral. Por un lado, la parte de la politización de los actos judiciales y de la investigación, y por el otro lado, un incumplimiento a una serie de requisitos que nos marca la Constitución para reinsertar socialmente a aquellos que han sido procesados. Déjame interrumpirte en esa parte, porque generalmente algo que llega a suceder cuando se presentan este tipo de controversias, lo que dicen los jueces es, no, el problema estuvo en el MP, ¿no? Estuvo en el Ministerio Público, no se recabaron pruebas, no se hizo un expediente acorde con esto y no está sustentada la investigación. Y de pronto dicen, no, pues la bronca es de ellos son los que no están emitiendo una sentencia. Entonces, ¿qué está fallando? ¿El sistema penal acusatorio o lo que está fallando es la recabación de pruebas? Yo creo que el nuevo sistema de justicia penal que tiene 10 años,
Falta todavía, por supuesto, de fortalecerse. Yo creo que es un buen sistema, pero ha faltado una parte importantísima, que es el tema de la capacitación. No solamente se debieron haber capacitado, como se hizo, a los ministerios públicos, peritos, policías de investigación, sino también a los jueces y, por supuesto, a los abogados postulantes. Y yo creo que gran parte de lo que ha venido ocurriendo, y no es culpa del sistema, porque esto lo hemos visto durante sexenios y sexenios y sexenios, los presos del sexenio y los liberados del sexenio, que esto me recuerda a aquel pasaje bíblico de Barrabás, ¿no? Que pareciera que se pone en un dilema de a quién soltamos y a quién encarcelamos por sexenio. Tenemos un Barrabás por sexenio, pareciera que fuera así. Sin embargo, está sustentado en una sentencia judicial aplicada a derecho, como dice la ley y con los documentos que tiene un juez para determinarlo. Déjame quedo con eso. Muy criticable. Déjame quedo con eso. Tenemos un Barrabás del sexenio. Y Jorge, te veo ya anotando y teniendo todas las ideas presentes. Mira, efectivamente, Magda, y como bien lo ha señalado Ricardo, tenemos un grave problema, porque tenemos que los jueces se atienen a formalismos jurídicos. Y te voy a señalar algo que es fundamental. Efectivamente hay deficientes integraciones de las averiguaciones, pero si nos remontamos a noviembre de 2017, y esta es la falta de difusión que ha habido en nuestro país sobre las decisiones judiciales. ¿Por qué están siendo liberados? Hay un criterio que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde señala, si los estados bancarios, por ejemplo, no son solicitados con una orden judicial, son obtenidos de manera indebida, por lo tanto se vicia todo el procedimiento. Por otro lado, también yo agregaría que no solamente es una cuestión de deficiente integración de las averiguaciones o una falla de nuestro sistema judicial, sino también debemos decir que hay una falta de voluntad política para la designación de los magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos que desde el año pasado debieron haber sido nombrados, una vez de que se aprobó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el 19 de julio exactamente, debieron haber sido aprobados. Pero ¿con qué nos encontramos? Que el día de hoy el Senado de la República no ha cumplido con su deber constitucional de nombrar a estos magistrados e integrar todo este círculo virtuoso que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero también debemos decir que hay noticias buenas. ¿Cuáles son las noticias que nos dan cierta esperanza? El 1 de agosto de 2018 hubo una resolución del juez octavo en materia administrativa que señaló que estos magistrados deben de ser nombrados. ¿Y esto por qué? Porque no solamente basta con señalar o enviar currículums por parte del presidente de la República, sino que se debe determinar si son idóneos o no para el cargo. Antes de que entremos al tema del sistema anticorrupción y de que realmente le falta mucho, incluso le falta una cabeza, que eso es lo principal de todo esto, mencionaste algo que llama la atención. La Suprema Corte hace una determinación o abre la puerta en realidad para estos casos de corrupción, para que todos estos exgobernadores puedan tener pues la facilidad de salir, de continuar procesos en libertad o de que incluso no se reúnan las pruebas suficientes para que verdaderamente haya justicia. Lo lamentable, Magda, es que esto se utiliza un argumento de pendiente resbaladiza. ¿A qué me refiero con esto? Como los derechos humanos pueden ser un buen inicio para la protección de todas las personas en nuestro país, de acuerdo al artículo 1 constitucional, ¿con qué nos encontramos hoy? Que la cobija también cubre a quienes son los delincuentes de cuello blanco. O sea, lo que me estás queriendo decir entonces es que la corrupción está legalizada. La corrupción, lamentablemente, no ha tenido la voluntad nuestro sistema judicial de aplicar la norma como debe de ser. Y aquí hay un problema que es fundamental y lo pongo sobre la mesa. El divorcio que hay entre la ley y la moral. ¿Qué ocurre aquí? Que muchas veces nos ajustamos a formalismos jurídicos, pero no atendemos a lo que está señalando la ciudadanía, de lo que reclama, y ha sido un enorme enojo ciudadano que hemos tenido. Me quedo divorcio entre la ley y la moral. Es como lo mencionas. Hugo, ¿qué opinas? Mira, yo no utilizaría la palabra voluntad política, yo utilizaría la palabra corrupción política. El decir voluntad es como si nosotros le estamos suavizando la intención que hay exactamente atrás de tratar de proteger a este tipo de delincuentes.
Yo creo que habría que puntualizar caso por caso. Por ejemplo, vimos muy bien cómo las denuncias contra el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se multiplicaron en la Secretaría de Gobernación, se multiplicaron en la Procuraduría General de la República, obviamente no en la Procuraduría local porque pues está en manos del Ejecutivo. Un gran problema es que las procuradurías dependen del Ejecutivo, entonces no tienen esta autonomía que se requiere ahora y del cual la sociedad civil, ONGs, están presionando para que se modifique el artículo 102 constitucional para lograr una verdadera autonomía de la Fiscalía General de la República, la anticorrupción y la electoral. Entonces, en este caso, por ejemplo, vimos cómo en el transcurso de la gubernatura de Javier Duarte, del gobernador de Veracruz, un estado muy importante en votos para el PRI, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no hizo caso. Lo dejó que siguiera corrompiendo el Estado, que siguiera haciendo lo que quería. No hubo ninguna acción en la Procuraduría General de la República. Te estoy hablando desde Jesús Murillo Caram, Raúl Cervantes, Arely Gómez y Alberto Elías Beltrán. Nadie movió nada. Vieron que perdió la elección y entonces se van contra él. Esto no es voluntad, esto es una corrupción política, es una colusión para ver si ganas. Yo nada más quiero preguntarme que si hubiera ganado la elección el candidato del PRI en Veracruz, si le hubiera perseguido a Javier Duarte, lo dudo. Si hubiera ganado Roberto Borge en Quintana Roo, dudo que hubieran perseguido al candidato del PRI. Perdón, al exgobernador del PRI. Si hubiera ganado, en Chihuahua, bueno, por ejemplo, César Duarte, que es prófugo actualmente, a César Duarte prácticamente le abrieron la puerta para que huyera. César Duarte gana aquí Javier Corral. Yo dudo que si hubiera ganado el candidato del PRI en Chihuahua, hubieran perseguido a César Duarte. Te voy a interrumpir con una pregunta y con eso vamos a volver después del corte. Dices, dudo que le hubieran abierto la puerta. ¿Y no crees que ya se la abrieron? No. A César Duarte le abrieron la puerta para que huyera. Sí, pero también tenemos al otro Duarte. Y también tenemos el caso del Bester. No, bueno, vaya, volvemos a lo mismo. Yo creo que el Ministerio Público, que depende del Ejecutivo, hace exactamente las cosas que dice el Ejecutivo. Un brazo político. Es un brazo político, entonces hay que dejarle, del poder por si ejecutivo. acaso, para poder malear. Si lo detengo, si no, no sé qué tanto pueda hablar. Digo, hay que ver también que ellos no nada más robaron para sí solos, sino también hubo una especie de vaca, por ejemplo, para las elecciones en general, y tienen información. Vamos a hacer una pausa, que no suelten la lengua, si los agarramos. Con eso volvemos. Exactamente. Reflectores con Andrés Manuel y justicia entre sombras. Ya antes hablábamos de qué pasaría si de pronto detienen todavía a los prófugos. Esperen que no los detengan, podrían soltar la lengua. ¿Qué pasa si ahora los detienen? O bueno, la gran pregunta es, ¿realmente los detendrán? ¿Y qué pasó? Porque ya les abrieron la puerta a los que ya habían capturado. ¿Fue solamente un plan político de estrategia? Porque hay que recordar que en ese momento eran elecciones del 2017. Quedó bien Peña Nieto. Pero ahora pues ya se va. ¿Qué podría perder? O podría ser una estrategia también para que estas liberaciones no empañen el próximo sexenio. Mira, hay que tener algo muy claro. La Constitución contempla el principio de presunción de inocencia. Y eso aplica, aunque la sociedad los odie, aplica también para esta clase política corrupta. Aplica para cualquier persona que haya cometido un delito y que se encuentre sujeto a una investigación, un proceso, incluso sentenciados. Esta presunción de inocencia, ¿en quién recae? En la autoridad que tiene que acreditar la acusación que está haciendo. El Ministerio Público está acusando, está imputando a una persona ante un juez de ciertos hechos presumiblemente delictivos. A contrario sensu de cómo era el sistema tradicional, el anterior, iban en calidad de culpables y ellos tendrían que acreditar su inocencia. Tenemos que quitarnos ese estigma, como mexicanos también, de estar buscando y pretendiendo ver personas privadas de su libertad, salvo los delitos de prisión preventiva oficiosa, que también la Constitución lo define, y el Código Nacional de Procedimientos Penales también, que esos no hay forma de obtener la libertad desde la acusación y hasta una sentencia donde eventualmente pueden o no acreditar su inocencia. Pero tiene que haber un culpable dentro de todo eso. Sí, pero no necesariamente tiene que ser de prisión preventiva oficiosa, es decir, no necesariamente tiene que llevar un juicio privado de su libertad. La ley lo da esa posibilidad.
¿En qué nos tenemos que enfocar como mexicanos y quitarnos ese estigma? En la recuperación de los activos. Lo he mencionado muchas veces. ¿Y crees que los van a regresar? Es que tenemos que ir por ellos. La Auditoría Superior de la Federación tiene documentado ante la Procuraduría General de la República, esperemos que pronto Fiscalía General de la República, un desvío de recursos federales en 21 entidades federativas de más de 302 mil millones de pesos. Ese es un tema muy importante. Y ahora que hablaban de Veracruz, nada más de Veracruz, 61 mil millones de pesos. Lo importante, a donde nos tenemos que enfocar como mexicanos y eventualmente las autoridades que van a gobernar este país, en recuperar esos activos, porque son activos de la gente, no son activos de ellos. Y eso sí, no se ha recuperado nada más que una burla. A ver, déjame. Cuando el todavía gobernador saliente de Veracruz señaló, Yunes, que habían recuperado 2 departamentos en Boca del Río como parte de ese gran monto de 61 mil millones. Pues es un insulto. ¿De qué nos sirve tener a Javier Duarte, que se está defendiendo con buenos abogados ante una acusación que se está cayendo desde la Procuraduría General de la República? ¿De qué nos sirve tenerlo privado de su libertad o en libertad si no vamos a recuperar los 61 mil millones de pesos? Tú mencionas, y déjame hacer una pausa y regresarme un paso atrás, porque me dices, el tema de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no crees que está atada de manos, Ricardo? Porque al final del día depende del Congreso. Y el Congreso también depende de alguien más y en muchas ocasiones depende del Ejecutivo. Mira, entonces, ¿qué margen de acción puede llegar a tener realmente la Auditoría Superior de la Federación cuando está desarmada o cuando no tiene dientes para poder atacar? Dices toda la verdad. Y acercándome a lo que nos dice Jorge, relacionado con el Sistema Nacional Anticorrupción, es parte de la gran reingeniería legislativa que se tiene que hacer a la Constitución y a las distintas legislaciones secundarias relacionadas precisamente con la investigación. Hasta que no deje de depender, no solamente la Auditoría Superior de la Federación, todas las auditorías de cada Congreso estatal que dejen de depender del legislativo y se comience a tener una nueva relación de autonomía e independencia con estos órganos investigadores y sancionadores, entonces podremos ver algo de justicia en estas investigaciones. ¿Por qué? Porque en efecto hasta las facultades de la auditoría llegan hasta ahí, en presentar las denuncias, están facultados para ello, y con todo el soporte de una auditoría fiscal. Sin embargo, hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque la Procuraduría todavía incluso tienen averiguaciones previas, cuando las averiguaciones previas ya no existen en el nuevo sistema. O sea, imagínate que tenemos 10 años con el nuevo sistema de justicia penal y todavía tienen integrando averiguaciones previas. Yo no dudo que técnicamente puedan salir con razón de la justicia, o sea, que la justicia en determinado momento tenga razón del por qué salen o se quedan detenidos este tipo de delincuentes. No tengo ninguna duda. Sin embargo, creo que la percepción pública de decir, es increíble cómo puedes sacar a Elbester Gordillo, es increíble cómo puedes tumbarle. Espérame, es que salió porque le heredó su mamá. Le heredó su mamá, no sean así, no sean mal pensados. El caso de delincuencia organizada, se lo bajas a Javier Duarte, obviamente se lo baja a la Procuraduría General de la República. Digamos que lo reclasifica. Pero esas son facturas políticas, no legales. No, pero es a lo que voy. El problema es que algo está muy mal cuando lo legal sirve para verle la cara a la gente, para decir, a ver, ¿qué dice la opinión pública? La opinión pública es, ¿cómo puede ser si César Duarte, a través de un proceso, hizo su propio banco y sacó y tiene su propio banco? Si Javier Duarte desvió tanto dinero, este enriquecimiento evidentemente ilícito que se presenta ahí, independientemente del tecnicismo jurídico, algo está mal y ese algo que está mal fue tan bien cobrado que al final de cuentas la gente harta de que le vieran la cara, 53%, 52 y cacho por ciento votaron por Andrés Manuel López Obrador pensando que esta porquería tenía que hacerse a un lado. Mi preocupación nueva es, ¿qué pasa de lo que se está hablando de un pacto de impunidad? ¿Qué pasa de que al final de cuentas Andrés Manuel López Obrador no quiere una Fiscalía Autónoma General de la República, ni la anticorrupción, ni la electoral? ¿Por qué?
por un pacto de impunidad para que siga esto mismo. Vaya, aquí va a haber una terna que de alguna manera le va a deber el favor al Ejecutivo. O sea, tú lo que nos estás queriendo decir, y de una manera más directa, es aquí hubo un pacto. El pacto fue que permanezcan todos estos casos en la impunidad a cambio de que él haya llegado al poder. Bueno, yo te voy a decir una cosa. La única forma para que se integren bien y de forma autónoma este tipo de presunción de delitos es que tengas fiscalías en los estados y fiscalías a nivel federal, pero realmente, totalmente autónomas, a ver, porque lo que estamos diciendo es que dependen del Ejecutivo. A ver, Jorge, ahí también me gustaría escucharte, porque tú también mencionas, Hugo, una cuestión con las fiscalías, que haya fiscalías autónomas. ¿Qué tanto margen de acción pueden tener? Ejemplo, Estado de México tiene una fiscalía, se supone que como tal, por ser fiscalía, ya tendría que ser autónoma. No son y autónomas. Cuando escuchas y cuando analizas todo el proceso que tiene de estructuración la Fiscalía, dices, no es autónoma porque al final del día la lana se la sigue dando el gobernador y si no hay lana del gobernador, claro pues no finalmente no puede actuar como una Fiscalía autónoma. Claro que no ¿No es se va a autónoma. repetir este mismo esquema entonces en la PGR? Es que justamente yo voy a eso. Generalmente creo que debemos de cambiar la forma en la que pensamos los mexicanos. Creemos que por cambiar el procedimiento de cómo elegimos a las autoridades, estas van a ser autónomas. ¿Cómo va realmente una reforma y una ingeniería constitucional? No solamente es el nombramiento, como tú bien lo nombras, Mayda, tenemos que tener autonomía financiera, autonomía operativa, Claro. el tema del sistema de responsabilidades, pero yo voy a algo más a fondo. Hoy por hoy, el actual gobierno no tendrá una excusa. Cuando escuchamos el día de ayer un grito estruendoso de que es un honor estar con López Obrador, vemos que hay una sinergia entre el legislativo y entre el poder ejecutivo. Y ahí es donde yo voy, a ese punto. Ahora no va a haber falta de voluntad política, habrán excusas para decir de que no se puede aprobar una ley porque estamos entre si es fiscal carnal, si es autónomo o no es autónomo. Hoy por hoy el gobierno tiene la oportunidad histórica de poder demostrar que tiene el poder y la fuerza para imponer sus decisiones y, en dado caso, saber si van a cumplir o no con esos acuerdos. Pero de entrada, no, Andrés Manuel López Obrador, y sabemos perfectamente bien que ahí todas las dos bancadas de Morena hacen lo que él dice no a la modificación del artículo 102 constitucional, Pero es que para lograr es esto. que la Vaya, reforma ya es está un hecha. paso, es un paso. A ver, pero hay que sí. modificarlo. No, perdón. Pero hay que modificarlo. La reforma a la Constitución, donde señala a la Fiscalía General como autónoma, eso ya se hizo en el 2014, está espérame. dentro de la reforma político-electoral. Espérame. Y además, hay que además aterrizar algo, querido Hugo. Está hecho precisamente El gobierno de para que Andrés no sea Manuel autónoma. López Obrador, a pesar de la gran legitimación que tiene, todavía no entra en funciones. Y la gente ya le está exigiendo como si estuviera gobernando. Pero ya dijo pareciera que no. que lo está haciendo porque ese gobierno parecía inexistente. Perdóname, pero si no entra en funciones, él ya dijo, fíjate, si no entra en funciones, él ya dijo, que no va a haber modificación. Yo estoy seguro que no entra en funciones. Es que es autónoma. Pero entonces no nos podemos quedar callados. Habrá que es leer el autónoma. artículo 102 constitucional. No es autónoma. La creación de la Fiscalía General de la República señala su autonomía clarísima. No es autónoma. Y el proceso de elección del fiscal general, del fiscal anticorrupción y del fiscal de dime en delitos esta electorales. modificación quién propone al fiscal. El Ejecutivo mete la mano para poner al fiscal. Pero no solamente al fiscal, a los magistrados, al Consejo Por de la eso, Judicatura entonces, Federal, ¿en qué forma a los está la secretarios de autonomía? Estado, son Por eso- parte de las facultades del Ejecutivo que también señala la Constitución. A ver, esa modificación que dices tú que se hizo para que sea autónoma, el Está en el fiscal texto general, constitucional. el fiscal general de la República, Que por cierto no tenemos, somos el único país del mundo que no tiene procurador general de la República. pero en ese texto que dices El tú, único del mundo. Pero en ese texto que dices tú, el fiscal general de la República tiene autoridad jerárquica sobre el fiscal anticorrupción. Sí, así está definida la Pues sí, Constitución. Pues uno de por los eso datos. está mal definida. Vaya, no hay autonomía. Vaya. No, claro que la hay. Pero está en el texto constitucional. pero eso es la modificación, vaya. Al Pero final ¿sabes de cuánto cuentas, llevamos con esta discusión, mi querido Hugo? lo que llevemos. Llevamos años y por eso no se ha nombrado el fiscal, por eso insisto, nos quedamos a discutir Así- el diseño de la Constitución, otro sexenio como pasó en este sexenio que está por fenecer, y no nombramos un fiscal general y nos quedamos sin abogados de la nación. El tema es que hay No podemos asignaturas esperar. pendientes que requieren ver salida. Así y con es. eso, Por supuesto. con eso vamos a regresar porque Por aún supuesto. nos falta ver qué va a pasar con Gordillo, Napito, Lozoya, algunos otros ejemplitos más de corrupción. Unos muchachos.
pues así dice. Gordillo, Napito y Lozoya, los otros ejemplos de corrupción. Y a ver, esa puede ser una muy buena pregunta. ¿Existe algún hilo conductor entre toda esta serie de hechos que vimos en los últimos días y entre todos y cada uno de los casos? Me queda claro. El principal hilo conductor es eso, la corrupción que se presenta a partir del 2012. Mira, Magda, yo nada más te diría, hay una corrupción institucionalizada. Por un lado, todos reclamamos y estamos como Hugo señalando, oye, el país está hecho de buenas leyes, pero ninguna se aplica y no tenemos un diseño para nombrar a nuestro fiscal. Pero ¿cómo podemos pedir independencia, autonomía y democracia sindical, por ejemplo, en el caso de los maestros, cuando los propios partidos políticos hoy por hoy están sumidos en un pragmatismo que no tiene límites? Por un lado tenemos a un presidente de partido que dice que no se autonombró como coordinador parlamentario. Por otro lado, Damián Cepeda, hay que decirlo con nombres. Lo decimos con su nombre, Sí. Damián Cepeda. Damián Por otro Cepeda, lado, pero no solamente es patrimonio de un partido político. Sí, es una práctica ahí en el PAN de que se autodefinen, se autonombran, se toman solitos protesta. Es facultad del PAN registrada en el INE. Pero mira lo que voy, no solamente es el PAN, te vas al PRD. ¿Existe el PRD? No sé si existe o no, pero tenemos a Mancera, ¿no? Coordinando a un grupo de senadores. Sí. Luego también vamos y vemos que no hay tampoco tanta democracia en los partidos, porque vemos el método tradicional del PRI y hoy por hoy tenemos una supermayoría por parte de Morena, que también hay que decirlo, y no solamente es de Morena, que ha habido una sobrerepresentación en el Congreso de la República. Tenemos que hoy se ocupan a los partidos con los que te coaligas para poder cubrir tus cuotas políticas. Y no solamente es de Morena. Representación permitida. Es de todo. Absolutamente. Es de todos. ¿No ves que en el Estado de México querían echarles para abajo las diputaciones por una sobrerepresentación? Y entonces voy a eso. Pero ¿Cómo ¿sabes podemos pedir democracia si no tenemos Pero tenemos que seguir pidiendo democracia aunque pasen estas cosas. Jorge, yo creo que con independencia estamos viviendo una nueva época en nuestro país. Es el inicio de la cuarta transformación de nuestro país. Y yo estoy confiado de que esa elección, de la cual además soy parte, yo voté también por el cambio de nuestro país. ¿Votaste por Andrés Manuel? Voté por Andrés Manuel, voté por Morena. Y lo digo abiertamente porque hay gente que dice, oye, pero el voto es secreto. Pues si no lo quieres decir también es secreto. Yo transparentemente digo, yo voté porque quise que cambiara el país. Es una oportunidad para esta transformación que espero que realmente sea benéfica para el país. ¿A qué no estamos acostumbrados? A ver esto precisamente. A ver esta disposición política de cambiar la legislación. Tenemos un Congreso con una enorme mayoría donde incluso la palabra voluntad política va a desaparecer. ¿Por qué? Porque simplemente es un tema de trámite, donde en efecto las iniciativas pueden también ser enviadas, por supuesto, desde el Ejecutivo, con o sin un liderazgo claro que existe. Pero ¿por qué dices que es inédito si cuando entra Enrique Peña Nieto, que mira, el PRI, por favor, cuando entra Enrique Peña Nieto, hay una serie de modificaciones donde la izquierda, las reformas energéticas, la reforma educativa, toda esta parte donde la izquierda, la derecha, el centro, PRI, y todos están de acuerdo en esta modificación. Pero es que, Hugo, es que eso lo hemos visto no en el sexenio pasado. Bueno, por eso. Es que estaba yo diciendo esto, mira. Es inédito, no es inédito. Porque estábamos acostumbrados a que el señor Tlatuani, que tuvimos 8 Tlatuanis en nuestro país antes de los españoles, el señor Tlatuani, este último que está terminando, lo que hacía se decía. Perdón, lo que se decía se hacía en el país, sin absolutamente ningún tipo de discusión, como un Tlatuani tal cual. Hoy estamos viendo por primera vez en nuestro país una decisión democrática donde incluso, y me sumo a esos mexicanos, es la primera vez que votamos por alguien que gana, en el caso de Andrés Manuel López Obrador. La gente que en 2 o 3 sexenios habíamos intentado votar y que se respetara nuestro voto, no habíamos visto un efecto de esa naturaleza. Déjame regresarlos. regresarlos. Tú que estás hablando de leyes, al final de cuentas, déjenme regresarlos porque el tema es el hilo conductor que puede llegar a haber entre todos estos casos que se les habían planteado. Y además sabemos que los actos de corrupción tenían como tal una maraña detrás, todo un esquema de corrupción. ¿Quién está detrás de este esquema de corrupción más allá de los nombres que ya conocemos y que muchos de ellos ya están en proceso? Es un sistema, pues es un sistema es que está completamente inundado por un tema de impunidad. ¿Cuál es lo contrario a la impunidad? El Estado de Derecho.
como bien dijo Hugo, ¿Y existe tenemos el un Estado buen de Derecho? sistema jurídico en nuestro país. Claro que tenemos un buen sistema jurídico. Lo que no tenemos es una buena aplicación. No tenemos buenos operadores del sistema jurídico. No hay ¿Por qué? ministerios Porque están públicos. coludidos. Claro. Están coludidos. Es un gran negocio la corrupción, enorme negocio. Hablamos de estos exgobernadores, estamos hablando de ciertos personajes que son política y públicamente muy conocidos, pero hay cientos de miles de servidores públicos y particulares que han participado en hechos de corrupción y son infinitamente ricos, mi querida Magda, en todo el país. Porque además estamos tomando en consideración estos personajes, pero en las entidades federativas, en los municipios, nos encontramos fortunas que ya las quisiera un cártel delictuoso del crimen organizado, ya lo quisieran para un fin de semana. Son infinitamente ricos. Ellos son los que han agraviado a las instituciones. Yo Por creo eso que- la gente no cree en las instituciones. Pero yo creo que debemos de empezar, la verdad es que paso a paso sí debería de verse ya inmediatamente algo claro. Por ejemplo, ayer me gustó mucho en la instalación del Congreso, me gustó mucho que al final de cuentas Martí Batres dijera, ¿sabes qué? Las dietas, vamos a reducir tanto porcentaje de dietas. Anteriormente, unos días antes, le criticó a Ernesto Cordero que haya dado a 22 funcionarios millonadas de bono. Entonces, de entrada, esto creo que es un buen paso ejemplar Sí, para el tema de decir, la austeridad, vamos a reducir claro. la austeridad. Pero el otro paso que Lo yo creo que es, necesitamos en el el otro país. paso que es importantísimo, por ejemplo, en antier, la Suprema Corte de Justicia dice que la revocación de mandato en la Constitución de la Ciudad de México es válida. Había una impugnación y dice la Corte, no, es A ver. válida. Y la otra. Voy a la tercera. Quitar el fuero completamente. Eso lo puede hacer Morena, que lo haga ya entrando. Ya entraron. A ver, Ya, en Hugo, el Congreso pero ya nuevamente se están yendo por el otro lado. Me queda claro que hay buenas propuestas, me queda claro que hay propuestas que tienen la aceptación de la gente y pues que pintan esta luna de miel como algo fantástico. El punto es que también hay personajes dentro de todo esto que están empañando lo que podría ser el inicio del sexenio. Y les recuerdo, Gordillo, prácticamente liberada el día que entregan la constancia de mayoría. Napoleón Gómez Urrutia, Senador. ayer toma protesta. Y tenemos Nestora. Lozoya, que es el tema de Odebrecht, ¿no? Así Que vuelve nuevamente al reflector recientemente con esta última investigación que se hizo. ¿Qué hay de estos casos? ¿Van a seguir en la impunidad? ¿Es una impunidad transeccional la que vamos a ver? Mira, yo creo que al final de cuentas estos casos ya fueron corrompidos en el proceso. Digamos, de las carpetas de investigación ya se les dejó, como dicen los abogados, un huequito para que el defensor lo hiciera zaguán. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Realmente lo que estamos viendo es que indudablemente el Bester Gordillo, sea lo que sea, no sea inocente de nada, pues sí le fabricaron un caso mal hecho. O sea, el Bester Gordillo le agarran la Marina en Toluca sin orden de aprehensión directa. De entrada eso ya es una flagrante violación al debido proceso. Y en ese momento la maestra empieza a defenderse, ¿no? Y entonces, vaya, ¿qué es esto? Y cómo ante esta flagrante violación a sus derechos puede durar 5 años y medio encarcelada. O sea, yo no estoy diciendo que sea inocente, lo que estoy diciendo es que al final de cuentas el objetivo ahí no fue hacer justicia, el objetivo ahí es una revancha política y el objetivo es someterla. Y la tuvo. El A ver, someterla. Lamentablemente, Entonces, cuando pues, sí. llegamos a esos temas, siempre decimos, hoy es una indebida aplicación de la ley. Pero yo no estoy muy de acuerdo en eso. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque en políticas no hay coincidencias. Cuando la política entra por la puerta del sistema judicial, la justicia sale Así por es. la ventana. Así Y es. así lo Eso vamos es. a decir con todas sus letras. ¿Cómo podemos querer una cuarta transformación de este país? Yo estoy igual de esperanzado que Ricardo, pero también debemos decirlo muy claro. Manuel Bartlett, tenemos un personaje de cuestionable procedencia. tenemos varios. Tenemos a Napoleón Gómez Urrutia, Que ya- tenemos una lista Pero interminable. que ya tiene una víctima que pero está no Diana no se Cloutier. confundan, a ver, no podemos bajo no se ninguna confundan no, en qué. no Estamos se hablando de confundan. Napoleón Gómez Urrutia. ¿Qué tienes que Como decir de dicen, Napoleón? como dicen los clásicos, no se hagan bolas. Pero nada más te quería decir no, algo, Ricardo. no, a mí espérame. me preocupa la Él trae la verdad. situación. Una situación. Primero dices, como millones de mexicanos creemos de que por primera vez tenemos un presidente
presidente que ganó. ¿Crees en las teorías conspirativas del año 2006 y del año 2012? Sin duda, no son conspirativas, son reales. ¿Y no crees en el año 1988 con la caída del sistema? Te lo pregunto directamente, Mira, porque así como pedimos justicia para un lado, tenemos que pedirla para el otro. El cambio ya está mutando. A ver la respuesta. Espérenme, A ver, Ricardo, responde. Hay que ser correctos. El cambio en ya lo está que- mutando en continuidad. No, mira. No chopa abajo el gasolinazo. A ver, no, Espérense, claro. espérense. Vale, Están reforma confundiéndose en energética. algo. No es lo mismo el caso del senador Napoleón Gómez Urrutia, Ajá. el cual, desde mi opinión, ¿Que ya sí tiene fuero? fue un perseguido político porque no le han acreditado un solo delito. Tan es así que el derecho internacional lo acogió en Canadá como asilado político en Canadá y allá estuvo Canadá sí la con una Canadá orden de sí la aprehensión todos. de Canadá parte sí la del todos. gobierno mexicano El que que nos nada estuvo debe, persiguiendo nada desde teme, Fox. ¿no? Canadá sí la Y te toca. voy a decir algo. En el caso de Napoleón Gómez Urrutia, para mí es un perseguido político, Ajá. no se le pudo acreditar un solo delito, ganó todas las controversias legales en nuestro país y por eso regresó aquí sin ninguna orden de aprehensión. Y eso no se puede controlar desde fuera del gobierno, es decir, no pueden hablar de que hubo una negociación política para que salga uno y entre el otro, no. En el caso del Bester Gordillo, no nos vayamos muy lejos. Fue gran aliada de Fox y antes fue de que vayas gran con el aliada Bester, de Calderón. ¿y es, No, es claro, ahí moralmente está la correcto? historia. Por supuesto. ¿Perdón? Es lo de supuesto. Napoleón. ¿Es moralmente correcto? No, moralmente correcto, hay muchas cosas que podríamos meter en tela de juicio. Pero jurídicamente. Pero la moral en política y la moral en legal solamente es una planta que da moras. Eso solamente. Termina con el Bester y con eso nos vamos al corte. Correcto. Nada más. El caso del Bester Gordillo. Ella también fue acusada, fue procesada, pero no olvidemos la historia. De la mano de Fox, de la mano de Calderón, 12 años con el panismo cubierta. Irá no la de la justifica. mano entonces con Entonces Andrés eso la Manuel. justifica que salga. Sale, ¿Eso la justifica? es indiciada en el sexenio del PRI. ¿Va a ir de la mano con Andrés Manuel? De Peña Nieto, la encarcelan, lleva un proceso el cual no se pudo sostener a pesar de lo que públicamente y mediáticamente conocemos todos los mexicanos. Es un tema judicial. Si previo a la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ella y otros muchos más, por un principio jurídico que es el indubio pro reo, es decir, beneficios que se le dan a quienes estén procesados en una modificación legal, eso no es responsabilidad de Andrés A Manuel ver, López Obrador entonces- ni del gobierno Oye, que y va a nadie- encabezar. pero nadie le Es está- absolutamente nadie está diciendo- responsabilidad. Pero nadie está diciendo que del es Poder responsabilidad Judicial. de Andrés Ojo, Manuel. ojo, en base a los elementos legales que tiene Pero nadie dentro está del expediente. diciendo, Solo quiero nadie está anotar diciendo algo. que Es que lo han dicho, ¿eh? Ricardo, No, las bueno, redes sociales. Acaba de ocupar un dicho de la famosa clase priista del país, un árbol que da moras. Primero critica al gobierno en turno y ahora ocupa un dicho de ellos. Entonces yo te No, no es un pregunto, dicho de ellos. ¿hubo en 1988 Es mucho más antiguo que el prismo. una caída del sistema? Vuelvo a lo mismo. Es una frase Pero- mundial. pero- Quiere sonar ojo, la campana, es que Magda. te voy a decir algo. Por eso empecé mi comentario en el principio del programa, que es el enfrentamiento del poder contra la Y justicia. ese es un gran porque problema. en la ley no se ahora toman nada temas más vamos a morales. decir, Claro. el Bester, Claro. Napoleón Gómez Urrutia, Manuel Claro. Bartlett son los paladines de la justicia, los A ver, paladines, no, los no, grandes ángeles de este Nada sistema. más, dime una cosa para dejar a Magda que ya del Porque ya campanazo. nos vamos a ir al corte. sí, A ver, sí, échale, venga. ¿Ustedes creen correcto? Yo estoy de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador no tiene nada que ver con el proceso judicial Nada, de Bester Gordillo. Pero absolutamente ustedes nada. creen correcto que una vez que sale la maestra, el mismo día que le dan, que pues eso puede ser coincidencia, que le dan la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador, dice Andrés Manuel después, se le van a reintegrar todos sus derechos sindicales. ¿Es correcto que un presidente que está buscando el cambio y la transformación públicamente diga que alguien a quien, si tú haces una encuesta, no creo que haya absolutamente nadie Pues que es diga que que tiene si no que se ser realista. No, Estaría a favor. pero Tiene que ser realista. pero El esa. principal, ¿sabes ¿Qué cómo se llama quiere el decir? presidente de No, la pero República? ¿qué quiere decir? Es el No, primer está mandatario. justificando, Es el primero estás en justificando, cumplir Mensajes entre líneas son los que se leen Andrés, detrás estás de todas justificando estas la inmoralidad. acciones. Estás Vamos a hacer una justificando la pausa y inmoralidad. regresamos Tenemos que porque esto cumplir está la poniendo muy Constitución, bueno. todos. Estás justificando la No, inmoralidad. no, no, Claro de que ninguna sí. manera. Impunidad o justicia transeccional. Vamos a entrar ahora en el bloque de conclusiones. Se armaba una discusión respecto a algunas cuestiones, al hecho de que se presentaran casos. El día de la liberación del Bester se estaba entregando una constancia de mayoría. ¿Era en realidad una situación causal
o era una casualidad? ¿Qué era lo que estaba pasando detrás de todo esto? Un comentario breve respecto a eso y entramos a conclusiones. Mira, lamentablemente yo regreso. No hagas cosas buenas que en realidad son malas. Y por otro lado, en política para mí no hay coincidencias. Si me voy en la lógica de Ricardo, al final lo que voy a hacer es decir que el maestro Carlos Janrón, que es un maestro de la política mexicana, y hay un árbol que da moras, pero yo creo que la gente está cansada de eso cuando los informes de Transparencia Internacional nos dicen de 6 de cada 10 mexicanos han pagado un soborno, 6 de cada 10 mexicanos creen que su democracia y su gobierno no está haciendo nada por el país, y yo creo que no solamente nos tenemos que escudar con el tema de la aplicación de la ley, sino también, y fue muy criticado el presidente Peña Nieto, y también muchos actores políticos, pero también creo que es un cambio cultural. Y creo que en este caso el gobierno tiene una gran tarea. ¿Y cuál va a ser el costo político que va a tener de haber liberado a la maestra Elvester? Me dicen, no está en un gobierno en funciones, pero hay una coincidencia. Entonces no sé al final del día qué piensen ustedes en la mesa, pero para mí este no es un buen inicio para el nuevo gobierno. Yo considero completamente al contrario de lo que dice el querido maestro Jorge. Este es un gran comienzo para México, es el comienzo de algo nunca visto en la historia de nuestro país, con ese gran respaldo social. Y estas coyunturas son parte de lo mucho que se van a heredar de los sexenios anteriores. Acostumbrémonos a ver esto también, y esto incluso podría decirles un mensaje a toda la población, acostumbrémonos a ver cosas que nunca hemos visto con anterioridad, porque es una nueva forma de hacer política. El tema de la austeridad, por ejemplo, cosas que jamás veremos, como ver a diputados y a senadores a pie, que conozcan lo que significa caminar en una banqueta, que sepan qué es irse a bolear fuera de su oficina. Todo lo que cotidianamente hacemos los mexicanos, los ciudadanos, lo queremos volver a hacer, lo queremos ver en nuestro país. Nada más te quiero preguntar Sin embargo, algo. Si las cosas no cambian, ¿es responsabilidad de los sexenios anteriores? Por lo que te entiendo. No es responsabilidad más que de nosotros mismos. El presidente de la República lo elegimos quienes votamos por él. El país somos el resto, somos la nación. El hecho de que él sea nuestro representante no significa que es responsabilidad de él cambiarnos a nosotros, porque también otros no votaron por él. Lo votaron 30 millones de mexicanos y puedo asegurar que esos 30 se están sumando y iremos en este momento como en 15 millones más, es decir, 15 millones que se convencieron, aún no votando por él, de que este cambio era necesario para México. Y muchos más que por oportunismo u otros motivos se irán sumando también a este gran cambio que necesita el país. Yo creo que no tenemos que confundirnos entre una coyuntura judicial, aunque sea Elvester Gordillo, aunque sea quien sea, y eso achacárselo al nuevo gobierno. Yo creo que tenemos todos los mexicanos la enorme responsabilidad de respaldar a nuestro presidente, hayamos o no votado por él, y por supuesto vigilar muy de cerca que todo lo que se ha prometido se cumpla, porque es el beneficio de nuestra nación. ¿Habrá justicia o será impunidad transaccional? ¿Sí o no? Yo estoy convencido de que va a haber justicia. Va a haber justicia, se va a hacer valer la ley y en efecto... ¿Irán tras los corruptos? ¿Los qué, perdón? ¿Irán tras los corruptos? Claro que sí, sin duda, sin duda. Esa fue la bandera de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sin duda todos los que están en el primer gabinete tienen esa gran instrucción de que primero se tiene que enarbolar esa lucha anticorrupción en todos los niveles de gobierno, donde este nuevo gobierno comenzará a administrar. Salió corriendo de la subsecretaría porque no había justicia. Mira, yo pienso que ojalá y sí haya un cambio y no mute en continuidad, porque así como dice nuestro querido Ricardo, que sí fue una promesa de campaña esta anticorrupción, también fue una promesa de campaña de que inmediatamente se iba a regresar a los militares a los cuarteles, también fue una promesa que se iba a echar abajo el gasolinazo, también fue una promesa que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde está ahorita el proyecto, se iba a echar para atrás, también fue una promesa que la reforma energética se iba a echar abajo. Ninguna de esas promesas, aún no han empezado formalmente el gobierno, ya empezó el Congreso, pero no el gobierno. Ninguna de esas promesas se pretende cumplir según el discurso del gabinete de transición y según Andrés Manuel López Obrador. También se trata de presionar a la opinión pública y a la libre expresión de que no digamos nada hasta que no tome posesión. Por favor, Andrés Manuel López Obrador, desde el primer momento, Enrique Peña Nieto le cedió Palacio Nacional. Él
prácticamente el día que ganó en la noche le ordenó que el martes se veían en Palacio Nacional. Entonces, eso no puede ser una justificación para que suprimamos la libertad de expresión en ese sentido. Ya lo está haciendo. Y hay muchas cosas, hay muchos indicadores. Te pregunto a ti también, Hugo. ¿Habrá justicia o permanecerán en la impunidad de estos casos? Mira, yo ojalá y haya justicia. No podemos adivinar qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer. Lo que sí estoy viendo yo es que en algún momento se está esta parte de no hacer autónoma totalmente las fiscalías. Es un mal indicio. Por otro lado, estoy viendo los palos de ciego brutales en encontrar el método para la lucha contra el crimen organizado con los foros de paz que no han funcionado desde el primero de Ciudad Juárez, en Michoacán, en Acapulco prácticamente le tomaron el podio a Alejandro Encinas como enviado y demás. Entonces, no veo yo que tengan realmente la fórmula. Y muchas de las cosas de promesa de campaña y de compromisos, pues se están echando para atrás. Ojalá, de veras, que Andrés Manuel López Obrador, yo pienso que él en sí mismo es una persona honesta, que es una persona austera, que es una persona... Es un hombre bueno. Sobre todo lo mejor. Es un hombre bueno. Que le gusta el béisbol. Esa es mi conclusión. ¿Algo más que...? Yo nada más agregar, quisiera Jorge? agregar. Yo sí te voy a contestar puntualmente. Sí creo en las cualidades del presidente. Yo también. Habrá intenciones, pero lamentablemente las cosas continuarán de la misma manera. Porque Presidente electo. el presidente electo. Sí, porque si te refieres al presidente ahorita todavía es. Y te lo voy a comentar nada más en el siguiente sentido. Tiene una elección en 3 años, es una elección intermedia, va a tener el costo político de sus decisiones 15 y se tiene gubernatura. que mantener en el 15 poder. gubernaturas. Y es imposible Yo te que quiero decir cumpla algo para con concluir. las promesas que ha señalado Ricardo. La diferencia legitima. Qué bueno que haya una enorme diferencia y que haya gente que no esté de acuerdo, porque nos legitima a los que pensamos al revés. Y yo creo que es muy importante que venga esa crítica, porque eso nos puede ayudar a cambiar lo que sea necesario. La coyuntura del país, como se está encontrando al país, por supuesto los cambios no van a ser automáticos ni mágicos. Nadie lo está pidiendo. De ninguna manera puede ser así. Yo encuentro una oposición muy débil, muy dividida, muy poco legitimada, por ejemplo. Se tendrá que construir esa oposición para esos contrapesos. Pero que no oposición dependen en el Congreso. no dependen de un Congreso ni de un partido vencedor. Sí. ¿Qué creo en este momento? Que tenemos que darle ese voto de confianza de nueva cuenta a nuestro presidente. No ha empezado en funciones. No. Es hasta el 1 de diciembre. ¿Ves? Y Ahí está el empezaremos. argumento. Ahí está el argumento. Ahí está el pero no argumento. Sin embargo, Ahí está el argumento de que Sin no embargo, podemos la agenda criticarlo porque nacional, no ha empezado. la agenda por nacional favor, e internacional del país, Nos va a tener que dar desde el 2 minutos 1 a de cada julio, uno. Ya no. comenzó. La ha Se cambiado acabó. y la ha modificado el presidente Y electo. ya no, porque queda De su esa importancia conclusión de la siguiente manera. En política no hay coincidencias, señores. Así se presentan las cosas. 6 de cada 10 mexicanos han pagado un soborno y eso nos lleva a pensar que entonces la corrupción comienza a combatirse con un cambio de ideología. Además, hay que acostumbrarnos a ver cosas que jamás antes habíamos visto. El cambio radica en cada mexicano, la diferencia legitima, pero además permite llegar a acuerdos, que Así eso es, sin es duda. fundamental. Hay que dar un voto de confianza, pero si lo damos, que siempre sea con contrapeso. Se requiere un sistema anticorrupción bien armado y conformado, pero además armado con uñas y dientes para defender lo propio pero de los mexicanos. Porque no es posible pedir independencia cuando las instituciones están sumidas en el pragmatismo político. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y programa hasta el 1 de diciembre porque Ricardo dice que hasta que entre el presidente en funciones. Emplázanos para después del 1 de Va a haber diciembre. programa también para el 1 de diciembre y vamos a hacer un balance de cómo va a asumir el poder Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida. Esto fue A Fondo.